El privilegio que dice el Señor de traernos la meditación de la palabra, hermano. Denle una aplauso al Señor y por favor, hermano. Bendito Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alabado. Aleluya. ¿Quién vive, hermano? Es su nombre. Gloria a Dios, hermano. Le doy gracias a Dios, hermano, por la oportunidad que me da nuevamente de poder predicar la palabra del Señor. Amén. ¿Cuántos están listos para escuchar la palabra de Dios, hermano? Amén. Gloria a Dios, hermanos. Rápidamente, hermanos, abra su Biblia, hermanos, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Amén. Y desde ya, pues, yo no sé, hermano, yo nunca me he acercado allá atrás, pero quisiera también que el hermano que está ahí, de repente, y pone la versión de la palabra de Dios en Dios habla hoy, por si se puede, ¿verdad, hermanos? Porque es una versión que me gusta. Generalmente usamos la versión Reina Valera, ¿verdad? Para leer la palabra del Señor y pues solo para entrar bien en el contexto de la palabra del Señor. Amén. ¿Todo lo tenemos, hermano? Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra, hermanos, de la siguiente manera: manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros, de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de visitación, al considerar vuestras buenas obras. Amén. Oremos por la palabra, hermano. Padre que estás en el cielo, te damos gracias, Señor Jesús, por la oportunidad, Padre amado, que me das de poder predicar tu palabra, Señor. Gracias te doy, Señor, porque sé que tú me has dado la capacidad, Padre amado. Ahora te pido, Señor, que me ayudes a dirigirme, Señor, a tu pueblo, Padre, con palabras, Señor, sanas, Señor, con palabras de bendición, Señor. Que todo lo que leamos, Señor, sea, Padre, de rema para la vida de cada uno de los que estamos presentes, Padre. Ayúdanos a entenderla, a comprenderla, Padre. Revélanos tu gloria, Señor, los secretos, los designios, Padre bendito. Danos, Padre, ese conocimiento, ese entendimiento, la sabiduría, la capacidad, Padre, a todos, Señor. Quita todo estorbo del enemigo, Padre, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Padre, lo que tú pongas en mi boca diré, Señor. Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre amado, te doy gracias, Señor, en esta noche. Amén, amén. Gracias, Señor Jesús. Bendito Dios. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. Vamos a predicar la palabra del Señor. Amén. Gloria a Dios por la palabra del Señor, hermanos. Como les decía, ¿verdad, hermanos? La verdad, voy a leer la versión Dios habla hoy. Yo lo tengo escrito, pero allá atrás, como veo que a veces ponen los versículos de la palabra del Señor, también cuando nosotros lo mencionamos aquí, entonces si pudieran considerar la versión Dios habla hoy, sería mucho mejor, ¿verdad? Pero yo lo tengo escrito aquí y se lo voy a leer, hermanos. Dice: condúzcanse bien entre los paganos, así ellos, aunque ahora hablen en contra de ustedes, como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en el que Él pida cuenta a todos. Amén. El tema va a ser, hermanos, nuestra conducta es ejemplo a los hombres. Amén. Entonces, hermanos, como les decía, ¿verdad? Esta es la versión Dios habla hoy y es similar a la de Reina Valera, pero me gusta más esta versión porque dice como si las palabras son un poco más claras, porque dice: condúzcanse bien entre los paganos. Aquí dice entre los gentiles, ¿verdad? Así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, dice, verán el bien que ustedes hacen. Escuchen bien, verán, o sea, se van a dar cuenta, ¿verdad?, de lo que nosotros vamos a hacer, y así alabarán a Dios el día en el cual Él pida cuentas a todos. Amén. Como les dije, nuestra conducta, ¿verdad?, es ejemplo para los hombres. Ese es el tema, hermanos. Y la verdad, hermanos, yo al leer esta palabra, ¿verdad?, siempre, ¿verdad?, Dios, cuando nosotros, ¿verdad?, los que predicamos, yo creo que muchas veces, yo, ¿verdad?, cuando busco un tema, ¿verdad?, me preocupo porque, en primer lugar,
no voy a predicar algo que quizás, ¿verdad?, es escatológico y tal vez no lo logre dar a entender, pero cuando me examino a mí mismo y digo, si yo fuera el necesitado, ¿verdad?, ¿qué yo necesito leer o qué necesito ya aprender hoy en día? Y una de esas cosas es de cómo yo soy o de cuál es mi conducta, ¿verdad? No delante de mi esposa, sino que aquí dice delante de los gentiles, o sea, delante de los que están allá afuera. Es importante saber, hermanos, que la palabra, ¿verdad?, cuando la leemos, ¿verdad, hermanos? Nos habla más bien, ¿verdad?, de cómo nosotros debemos comportarnos, amén. Y eso es algo delicado, hermanos, porque aquí, ¿verdad?, es algo al final de cuentas que Dios dice que va a pedir cuentas, no solo al que lo vio a usted, sino que a usted mismo, de cómo fue delante de Dios como cristiano, ¿verdad?, como hijo de Dios, amén. Entonces, ante todo esto, ¿verdad?, yo medito y digo, Señor, ¿cuál es mi conducta delante de ti? Y quizás yo ni me dé cuenta, ¿verdad, hermanos?, de cómo yo actúe en mi forma de vivir, en mi forma de actuar, en mi forma de ser, delante de ustedes, delante de los amigos y todos los que conocen de mí. Y es muy delicado porque me estaba yo preguntando, ¿seré yo un buen ejemplo, verdad? ¿Será que con mi conducta yo estoy demostrando algo bueno? O sea, estoy demostrando de que soy hijo de Dios, de que soy un verdadero cristiano. Y muchas de esas cosas, hermanos, me han dado una lección a mí, porque en primer lugar, hermanos, la Biblia nos va a enseñar muchas maneras por las cuales el hombre tiene que ser ejemplo, o sea, cómo formarse una conducta, amén. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sepamos, hermanos, que nuestra conducta es fundamental para aquellos que aún no son cristianos, amén. Y eso, hermanos, puede hacer también, ¿verdad?, que nosotros, hermanos, alejemos a otros de la gracia de Dios, amén. Una frase muy, ¿cómo se llama? Yo creo que muchos lo han escuchado, ¿verdad?, que cuando uno como cristiano falla afuera o hace algo, ¿verdad?, que no es grato delante de Dios en primer lugar y delante de los hombres, hay gente que dice, no, hombre, si ese es cristiano, ¿para qué? O si para ser cristiano voy a ser igual que él, entonces no vale la pena. Y esa expresión, hermanos, muchas veces tal vez uno no lo toma en cuenta, pero Dios sí lo va a tomar en cuenta, amén. Entonces, lo que le quiero dar a entender, hermanos, es de que nosotros, ¿verdad?, tenemos que asegurarnos, hermanos, cómo nos estamos comportando con nuestra conducta, amén. Una definición de conducta es muy extensa, hermanos, lo que la Biblia define, lo que la ciencia define como conducta, ¿verdad? Y se lo voy a leer casi todo porque me interesa, hermanos, que nosotros entendamos por qué es importante la conducta y cómo es que se manifiesta la conducta en nosotros, cómo nosotros podemos examinarnos nosotros mismos con nuestra conducta, porque generalmente no la hacemos. Los que sí pueden ver nuestra conducta son los que están afuera, o usted puede examinar mi conducta porque sabe qué es lo que estoy haciendo, amén. Si yo estoy sentado, o sea, es una conducta que yo tengo, estar sentado, parado. Dice que la definición de conducta es toda acción que uno hace, pero ¿qué tipo de acciones son las que hacemos? Dice la palabra, que la conducta, dice, es la manera en la cual las personas se comportan en la vida, amén. O sea, en toda la vida, desde que nace hasta que muere. Dice también que es la expresión de las particularidades de los sujetos o las personas. O sea, son cosas pequeñas, sencillas, que van a definir lo que van a decir de cada una de las personas o de cada uno de nosotros, ya sea cristiano o no cristiano. En este caso, ¿verdad?, yo sé que usted me está entendiendo, estamos hablando en términos espirituales. Entonces nosotros, hermanos,
cada cosita, cada cosa, sea grande o pequeña, va a influir en nuestra conducta, va a influir en nuestro ejemplo para otros, amén. Y eso va a determinar qué tan cerca estamos nosotros del Señor, amén. Dice más adelante, dice, la expresión de las particularidades de las personas, es decir, la manifestación de lo que hacen. Es por ello el concepto hace referencia a los factores visibles, físicos, o sea, literal lo que usted hace, y externos de los individuos. Dice, todo lo que hacemos es conducta, dice. Si levantamos algo, si movemos algo, si caminamos, si hablamos, si pensamos, si imaginamos, etcétera, dice, es conducta. Dice, conducta es más, incluso dice, son las mentalidades que tenemos, como puede ser imaginar o soñar. No es posible la ausencia de conducta. Quiere decir que cuando dice aquí, ¿verdad?, que no es posible la ausencia de conducta, quiere decir que usted en todo momento va a estar actuando, va a estar haciendo algo, y eso va a determinar su conducta, si está bien o está mal. Psicológicamente hay 15 tipos de conducta. Yo le voy a leer unas 5 que para mí son muy importantes, pero le voy a dar el resto de todas, pero yo creo que usted se va a imaginar a qué se refiere, amén. Dice, ¿verdad?, como conducta número 1, la innata o la heredada, que son las primeras acciones que realizamos en nuestra vida. Son aquellas que aparecen de manera natural, amén. La innata, dice, o la heredada, amén. Ese tipo de conducta es la que nosotros, ¿verdad?, desde el vientre de la madre o desde el vientre de nuestra madre hacemos. Yo no sé si usted, ¿verdad?, tal vez ya como padre, cuando tuvo a su primer hijo, ¿verdad?, le tocó el vientre de su esposa y sentía unos movimientos ahí. Esa es ya una conducta, y uno dice, ¿verdad?, que va pateando el bebé y dice, no, hombre, va a ser futbolista, amén. Y eso es lo que uno dice, ¿verdad? Es una expresión, pero dentro de ese vientre ya vienen conductas de movimientos, amén. Otra conducta que se adhiere a esto es cuando los bebés se meten el dedo en la boca, ¿verdad? Usted no le enseña, simplemente ellos actúan, es algo innato, es algo que ellos mismos hacen sin la enseñanza, amén. Esa es una conducta innata, amén. Aleluya. Solo 5 le voy a leer, hermano, para que ustedes digan, nombre, este hermano no leyó todo el libro, no. Dice que también está la conducta adquirida o aprendida, que eso es lo más importante, pienso yo. Dice que es todo lo aprendido a lo largo de la vida. Este aprendizaje puede ser inculcado por los padres, por los maestros, por las personas de afuera y por otras, dice nada más. Esto son las experiencias cotidianas, moldeado a partir de la observación del comportamiento de otros. Me quiero detener un poco ahí, hermano. Cuando hablamos de la conducta adquirida o aprendida, yo creo que es algo que nosotros desde el principio, ¿verdad, hermano?, nos enseña, amén. Aquí es muy importante esto, la conducta adquirida, la conducta que nosotros adaptamos a nuestra vida. ¿Sabe qué es lo más tremendo? De que esta conducta dice que principalmente empieza desde el hogar, amén. Muchos aquí en Estados Unidos, hermanos, espero no equivocarme, ¿verdad?, pero yo lo he escuchado ahí, que hay muchos jóvenes que se han alejado, ¿verdad?, de sus padres, se vuelven adictos a algo, agarran vicios, se vuelven a cosas que no valen la pena, podríamos decirlo así. Y dicen los psicólogos que muchos de esos jóvenes, dicen ellos, ¿verdad?, esto no es bíblico, hermanos, porque la Biblia traspasa lo que la ciencia dice en la humanidad. Dicen que esa conducta ellos lo heredan muchas veces de los padres. Y puede ser verdad, porque muchos en la actualidad, ¿verdad?, tal vez tienen un padre alcohólico y ellos llegan a ser alcohólicos.
¿Sabe qué es lo lindo, verdad? Que solo Dios puede cambiar eso. Amén. ¿Cuántos dicen amén a la palabra del Señor? Así que nosotros, hermanos, tenemos por certeza de que todo eso que dice la ciencia, nosotros lo podemos revertir porque somos hijos de Cristo. Amén. Y nosotros, hermanos, somos renovados por su sangre. Y todo esto, hermanos, ya no existe para nosotros. Dice que el Señor, hermanos, lavó todo al morir en la cruz por nosotros. Entonces, yo le leo esto, ¿verdad? Como una conducta, ¿verdad, hermanos? Que adquirimos allá afuera. Pero eso Dios lo puede cambiar. La ciencia puede decir una cosa, pero la palabra de Dios es la verdadera, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Dice la palabra, dice más adelante, ¿verdad? La conducta manifiesta u observable es aquella que se puede ver a simple vista. Son todos los movimientos que hacemos en el ambiente que nos rodea. O sea, todo lo que se ve, todo lo que hacemos, amén. Entonces nosotros lo adherimos a nuestra vida, lo metemos a nuestra forma de ser, amén. Eso va a depender mucho si es bueno o es malo. Por ejemplo, ahorita, ¿verdad? Ahorita estamos adquiriendo una conducta de aprendizaje. ¿Por qué? Porque estamos aquí escuchando, atendiendo a la palabra del Señor, y eso es grato delante de Dios. Pero también hay unas conductas manifiestas afuera que no son gratas, que también humanamente muchas veces las tomamos. Pero en esta noche, hermanos, lo reprendemos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dice la número 4, conducta latente o encubierta. Esto es muy importante también. Son las cosas que imaginamos, que pensamos, que recordamos o fantaseamos según nuestros actos que fantaseamos. Actos que no pueden apreciarse a simple vista desde el exterior. Amén. Este tipo de conducta, hermanos, encubierta, también es algo, hermanos, que puede afectar mucho a la vida del hombre. ¿Por qué? Porque, hermanos, muchas veces, ¿verdad? Así, yo me pongo de ejemplo, hermanos. No sé si le ha pasado a usted o no, pero muchas veces tal vez hay alguien predicando aquí y allá atrás, ¿verdad? Tal vez estoy yo y no estoy poniendo atención a la palabra, sino que estoy pensando en el trabajo, estoy pensando en el carro, estoy pensando en el cambio de freno, el cambio de aceite, yo qué sé. Ese tipo de conducta es una conducta encubierta, amén, que nadie lo puede ver, pero que sí, hermanos, pasa en la vida del hombre. Y esa conducta encubierta muchas veces tal vez nosotros, hermanos, sí sabemos y otros no. Pero déjenme decirle de que muchas veces, hermanos, yo no sé si le ha pasado, que tal vez vea a su esposa, a su compañero de trabajo que está así, miren, pensativo. Entonces usted ve una conducta de él y usted dice, ¿qué estará pasando? ¿Qué estará pensando? ¿Qué estará imaginando? ¿Será que están problemas? Ese tipo de cosas se pueden apreciar de una manera muy pequeña, amén. Pero son conductas que nosotros, hermanos, adquirimos y que muchas veces también no es agradable, porque el hecho de que esté yo aquí predicando y alguien pensando en los frijoles, como dicen aquí, ¿verdad? Que si se van a quemar o no, ese tipo de conducta no es grato, porque no estamos atendiendo a la palabra del Señor, aunque usted lo encubra. Pero hay alguien que sí lo está viendo, y es Dios, el Todopoderoso. Entonces, yo puedo estar predicando y usted no me puede poner atención, pero hay un Dios que está viendo de que si a usted le interesa la palabra de Dios, lo va a aplicar para su vida, y si no, también Dios lo sabe todo. Amén. Gloria a Dios, hermanos. No lo tomen muy personal, hermanos, es porque yo también cuando leía esto, la verdad, me estaba gozando, porque son cosas que a mí me entretienen, me divierte, me lleva más hacia Dios, porque yo sé que cada cosa que leo es para mi bienestar, y más aún si profundizo con cada cosa que yo voy aprendiendo. Amén, gloria a Dios. Ya solo esta le voy a leer, hermano. Las conductas voluntarias, dice, son todas aquellas que una persona o el sujeto las realiza y lleva a cabo de manera consciente y de manera acorde a su voluntad. Esa es una conducta que cuando a usted le dicen algo y mire, hermano, ¿me puede ayudar? Ahí voy. O ya ni siquiera le dicen, sino que usted lo hace. Amén.
son conductas que usted tiene que es de hacer cosas voluntariamente, que ya no necesita usted que le anden ahí como dicen allá, puchando, ¿verdad? Entonces, esa conducta voluntaria también es notorio, amén. Ahora ya me voy a meter a lo espiritual, amén. Pero le voy a leer el resto de las conductas que también tienen su definición, pero yo creo que usted también puede, digamos, imaginarse a qué se refiere. Dice que hay conductas involuntarias, conductas adaptivas, conductas desadaptivas, conductas apetitivas, amén, conductas consumatorias, conductas pasivas, conductas agresivas, conductas asertivas, conductas condicionada o incondicionada, y la última, la conducta operante, amén. Se lo dejo, hermano. Tal vez usted puede ir a YouTube y tal vez solo buscar esa partecita y si le interesa puede buscar la definición, y es muy lindo, hermanos, porque es bastante, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Hermanos, así ya dándole esa definición, ¿verdad? En 2 de Tito 7 dice: preséntate tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, sinceridad y sobre todo con palabra sana, amén. Entonces, hermanos, yo estaba viendo, ¿verdad?, que en la Biblia Pablo instruyó a dos personas, prácticamente a Tito y a Timoteo, y les dio muchas instrucciones de cómo ellos deberían de actuar o cómo deberían ellos tener una conducta, amén, porque ellos fueron importantes también para la obra del Señor, amén. Pero aquí vemos, ¿verdad?, que Pablo le dice, ¿verdad?, a Tito: preséntate tú como ejemplo, amén, de buenas obras, amén. Preséntate tú con una buena conducta, haciendo buenas cosas. Y como leímos, ¿verdad?, que la conducta es todo aquello que nosotros realizamos, cualquier cosa, hermanos, que nosotros realicemos, siempre y cuando sea para la obra de Dios, va a influir mucho, hermanos, en todo aquello que otros ven hacia nosotros, amén. Por eso la palabra que leímos en 1 Pedro 2:12 dice: manteniendo buena vuestra manera de vivir, amén, entre los gentiles. En la otra versión decía que seamos ejemplos delante de aquellos que son paganos, ¿verdad?, teniendo una buena conducta delante de ellos. Entonces aquí, ¿verdad?, Pablo le dice a Tito de que él sea un ejemplo de buenas obras, de buena actitud, pero también le dice muchas cosas que son, por ejemplo, la enseñanza, la integridad y la sinceridad, amén. Son cosas, hermanos, que nosotros tenemos que adaptar a nuestra conducta. Muchas veces, hermanos, dejamos mucho que desear con nuestra conducta, amén. Nuestra conducta, hermanos, es muy importante para que nosotros crezcamos espiritualmente, porque si nosotros, hermanos, tenemos una conducta que no es agradable, en primer lugar, delante de Dios, hermanos, ¿cómo nosotros vamos a poder, hermanos, traer a alguien a esta iglesia? Yo creo que el pastor decía, ¿verdad?, hay muchas sillas vacías, y de nosotros, ¿verdad?, es de que esto se ocupe, pero que hay de nuestra conducta. Hermano, de verdad es preocupante, yo se lo digo, de verdad es preocupante, y a mí en primer lugar me preocupa porque yo trabajo con 3 personas, y uno es que apenas y ¿cómo se llama?, a veces llega a la reunión, y otro que sí está constante, pero a la iglesia no viene, y me preocupa a mí porque yo trabajo con ellos, vivo el día a día con ellos, los he invitado, y veo que no. Entonces, con mi conducta yo me pongo a pensar y digo, bueno, ¿será que soy yo o son ellos? Porque acuérdense, hermanos, que la Biblia también, ¿verdad?, menciona de que Dios endureció el corazón del faraón, y yo ahí digo, ¿verdad?, tal vez es por eso que Dios los ha endurecido. Pero detrás de todo eso me preocupa a mí, mi forma de ser delante de ellos. ¿Qué ejemplo soy yo? Y aquí está un Dios, ¿verdad?, que puede ver quién soy yo,
trato la manera siempre, hermanos, de tratar lo último que puedo, de no fallarle a Dios y ser un mal ejemplo a ellos. Amén. Porque para mí es importante de que ellos vean de que yo soy cristiano, de que yo hago las cosas bien. Amén. Imagínense, hermanos, si yo voy con ellos y enciendo la radio y pongo una música mundana, ese es un ejemplo, una conducta que me va a destruir a mí, hermanos, como cristiano. Y es delicadísimo. Al primer punto que ellos vean algo en contra, o sea, que me desfavorezca a mí, va a ser eso la parte por la cual ellos no van a creer en Dios. Y me preocupa porque la palabra dice que Dios va a pedir cuentas a todos. Imagínense, si Dios se presenta, ¿verdad? Allá están mis amigos y aquí estoy yo, me van a pedir cuentas a mí. ¿Qué conducta tuviste delante de ellos? Diosito lindo, yo me porté de la mejor manera y yo hacía esto y lo otro. Pero estando ellos dicen, no, si este se portaba mal, él era un mal ejemplo para nosotros, él tenía una mala conducta delante de nosotros. Entonces, si el día en el cual Dios venga, nosotros tenemos que dar cuentas a todos, a Dios, perdón. Mi conducta va a influir mucho en lo que van a decir de mí. Y yo sé que Dios todo lo sabe, amén. Pero es importante nosotros cómo nosotros nos relacionamos, hermanos, allá afuera con nuestra conducta. Gloria a Dios, bendito sea el Señor, hermano. Les voy a leer Tito del 1 hasta el 7, porque ahí habla, hermanos, de una enseñanza, de una sana doctrina, pero yo quiero que lo leamos. Como les dije, si tuvieran la versión Dios habla hoy, sería excelente, pero no lo voy a exigir, hermano, lo voy a leer aquí, amén. Dice la palabra del Señor, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, lo que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Exhorta asimismo a los jóvenes que sean prudentes, presentándote tú como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Ahí la palabra, hermanos, nos instruye, ¿verdad? Que nosotros tenemos que enseñar cosas buenas. Y lo más claro ahí es que habla a los ancianos, a las ancianas, a los jóvenes, a las señoritas, o sea, a todos, que nosotros, hermanos, tenemos que dar un buen ejemplo, amén. Aquí va dedicado, hermanos, a Tito, amén. Pero esta palabra, si nosotros la leemos y la aplicamos a nuestra vida, hermanos, yo creo que aquí, hermanos, yo creo que nos han predicado, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, tenemos que ser un buen ejemplo, tenemos que tener una buena conducta delante de todos, no solo con uno ni con otro, sino que con todos. Entonces la palabra aquí nos enseña, hermanos, de que nosotros, hermanos, tenemos que ser un buen ejemplo y tener una buena conducta. Esta versión que le leí al principio, conduzcanse bien entre los paganos, dice, así ellos, aunque ahora hablen contra ustedes como si ustedes fueran malhechores, verán el bien que ustedes hacen y alabarán a Dios el día en el cual Él pida cuenta a todos, amén. Entonces, hermanos, va a llegar un día que a usted y a mí se le va a pedir cuenta acerca de la conducta que tuvo usted con todos los que le rodearon. Cómo fue, cómo usted se acercó, cómo usted actuó, hermanos, delante de todos, amén. Pero qué respuesta nosotros vamos a dar a Dios. Es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos esto, porque la verdad hay conductas, hermanos, que dejan mucho que desear. Y yo espero, ¿verdad, hermanos?, de que aquí nosotros, ¿verdad?, si tenemos una conducta que no es grata, mejorémosla, amén. Hermanos, somos humanos
Quizás yo he podido ver a alguien con su conducta y diga, no, este joven está mal con su conducta. Amén. O tal vez algún hermano hacia mi vida, ¿verdad? No, hombre, este hermano, pues esa conducta no es agradable delante de Dios. Esas son las cosas, hermanos, que Dios quiere que nosotros veamos. Amén. En el hermano. Y dice que nosotros, hermanos, tenemos que enseñar en la palabra del Señor también. Nos enseña que nosotros tenemos que amarnos los unos a los otros, orar los unos por los otros. Entonces, si nosotros vemos ese tipo de conducta, ya va a depender mucho de la confianza que alguien tenga. Mire, hermano, esto vive usted, ¿verdad? Y pues de plano, si hay una confianza, se puede hacer. Pero si no, tenemos la oración, ¿verdad, hermano? Amén. Ministrar esa oración, decir, Señor, el hermano, Señor, es un gran siervo. Hay una cosa que tal vez no ha cambiado, pero haz tu obra, Padre. Amén. Entonces Dios responde, porque Dios, si Dios nos demanda la palabra que nos oremos los unos por los otros, es porque la oración se escucha. La palabra dice la oración eficaz, hermanos, ahí dice que la oración del justo es eficaz, perdón. Y entonces ahí nosotros, hermanos, podemos entender de que Dios puede orar, de que Dios puede hacer la obra, hermanos, en cada cambio que quizás nosotros necesitemos acerca de nuestra conducta. Amén. Yo no puedo juzgarlo a usted, hermano, de cómo es su conducta. Amén. Pero Dios sí lo puede hacer. Pero lo que sí puedo hacer yo por usted es orar para que cambiemos nuestra conducta delante de Dios. Yo estaba trayendo a mis recuerdos, ¿verdad, hermano? De cuando yo era niño, ¿verdad? Yo era muy travieso, hermanos, en la escuela. Y yo no sé, los que estudiaron, ¿verdad? Yo no sé ahora, hermanos. Yo pienso que sí, pero antes había una nota en la escuela que decía conducta 100 puntos. Y yo nunca llegué a ese 100 con esa conducta, hermano. No sé por qué. Bueno, sí sé por qué, porque era muy travieso, ¿verdad? Pero si Dios tuviera algo así similar a esto, ¿verdad? Hablando ya espiritualmente de nuestra conducta, ¿verdad? Del 1 a 100, hermanos, yo no sé en qué punto estamos nosotros. Amén. Si usted tiene los 100 puntos, hermano, siga adelante, ¿verdad? Ore por el otro que tal vez usted ve que no llega a los 100 puntos. Amén. Porque esa es la meta, hermanos, llegar a la estatura del varón perfecto, para que cuando Él venga, nosotros podamos también ir con Él. Amén. Dele gloria a Dios, al Padre, hermano. Espero que usted haga un entender, hermano, porque de verdad la conducta es muy importante de nosotros, hermanos, delante de Dios. Amén. Como lo dije, Pablo instruyó a Tito y a Timoteo. Dice él, ¿verdad?, en la palabra, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Amén. Entonces él, hermano, les dio muchas instrucciones a estos dos jóvenes. Amén. Lo que me sorprende, ¿verdad?, de que Tito dice que tenía una madre que no era cristiana, pero que él, a través de la enseñanza de Pablo, cambió su forma, su conducta. Amén. Y él también predicó la palabra del Señor. Amén. Y Timoteo dice que su madre no era cristiana, dice la palabra del Señor, que ella aceptó, pero que la instrucción de Timoteo vino a través de su abuela, amén, que era cristiana. Entonces vemos, hermanos, de que el formar una conducta, amén, implica mucho, hermanos, de que nosotros, hermanos, nos dejemos moldear por medio de la palabra del Señor. Porque estas palabras que nosotros leemos, hermanos, son las palabras, hermanos, que les dio Pablo a Timoteo, a Tito, para que ellos cambiaran su estilo de vida, para que ellos pudieran ser ejemplos para otros. Amén. Que en ese día la hora iba creciendo, ¿verdad, hermanos? Pero la palabra dice que también ellos tuvieron como si temor, como si por un momento, hermanos, decayeron, hermanos, en su conducta, en su fe, en su forma de querer actuar, hermanos, porque esta carta Pablo se lo mandaba a ellos, porque ellos, me imagino que la palabra dice que ellos tal vez es que estaban ya como temerosos, porque Pablo no estaba con ellos, él estaba encarcelado. Entonces
Los escritores dicen que esta carta se los envió para animarlos, para que ellos reorganizaran su forma de vida y que pudieran ser ejemplo ellos a otros. Y nosotros también, Dios nos demanda eso hoy en día, que nosotros, hermanos, que aunque sintamos, hermanos, que por ratos, digamos, decaemos espiritualmente, pero Dios nos motiva a nosotros con estas palabras, que nosotros seamos ejemplo, de que si estamos ahí ya, pidámosle fuerzas al Señor, porque mire, hermanos, un claro ejemplo es esto, de que si yo me alejo de Dios, y Dios no lo quiera, lo reprendo en el nombre del Señor, tengo temor porque tengo 3 hijos, y si yo me desvío, lo más seguro que ellos, hermanos, se van a apartar, porque la conducta que yo voy a tener fuera de la iglesia o fuera del servicio del Señor va a ser algo que no va a ser agradable, y es preocupante porque ellos pueden adaptar eso a su vida. Entonces nosotros vamos a tener siempre, hermanos, pequeñas cosas, aflicciones, ¿verdad? Pero sabemos que Cristo es el que nos va a ayudar para poder nosotros sobresalir a todo esto. Dice en segunda de Tesalonicenses, ¿verdad, hermano? 6:9, pero os ordeno, hermanos, que en el nombre de nuestro Señor Jesús, que os apartéis de todo hermano que ande deshonradamente. Amén. El contexto dice más, pero tomo esto como referencia, que dice que nosotros, hermanos, nos apartemos, ¿verdad, hermanos? Incluso de los hermanos que actúan deshonradamente. Amén. Eso quiere decir, en otras palabras, ¿verdad? Figurativamente hablando, que nosotros tenemos que alejarnos de los hermanos que tienen una mala conducta. Y usted dirá, ¿será que hay hermanos que tienen mala conducta? Claro que los hay. Y usted dirá, a ver, pero sí los hay. Yo lo digo por mí, hermano, porque yo he tomado muchas veces mala conducta. Gracias a Dios yo voy mejorando, hermano. Eso se lo digo. Estoy 100% seguro que Dios me está ayudando. Si yo hablo de años atrás, este punto en el cual estoy muy agradecido con Dios, porque me tuve que alejar no solo de las cosas que me perjudicaban, del trabajo, de las amistades, incluso tuve que alejarme, e incluso, hermanos, de hermanos que tal vez me estaban enseñando una doctrina que no era tal vez de ayuda para mí. Hermanos, espero yo no lastimar a nadie, e incluso, ¿verdad, hermanos? Espero no equivocarme, pero yo vengo de una iglesia muy liberal, y yo a veces le digo a mi esposa, si yo hubiera conseguido congregarme a una iglesia liberal, yo siento que yo estuviera todavía mal. ¿Por qué? Por la misma razón de que sentía que como si no me predicaban como debería de ser, sentía que no me estaban instruyendo como debería de ser, sentía que como que ya lo tenía como cosa suave a mi vida, entonces mi conducta nunca iba a cambiar. Pero cuando yo vine aquí, de verdad, hermano, yo cuando vine a esta iglesia, se lo digo y se lo he dicho en otras ocasiones, yo sentía que cuando predicaban era que todos me tiraban. De verdad yo sentía que a mí me lo están diciendo solo porque vine hoy. Y yo juzgaba a los que predicaban porque yo sabía mi forma, yo sabía mi conducta, sabía quién era. Y yo me sentía dolido, que hasta a veces ni me daban ganas de venir. ¿Por qué? Porque la predicación era dura, yo lo sentía dura. Mire, hermano, no es que ahorita ya no me duela, ¿va? Porque duele, ¿verdad? Cuando le dicen la verdad a uno por medio de la palabra del Señor. Pero me ayuda, hermano. Me ayuda porque siento que cuando me dicen eso, yo digo, el hermano tiene razón. Eso es lo que digo, porque ya lo recibo. Pero donde venía, hermanos, como que me sobaba mucho la espalda, espiritualmente hablando, y como que llegué a un punto de acomodarme, y esa conducta nunca cambió en mí. Pero entonces Dios aquí me enseña a mí que yo, incluso de los hermanos que están deshonradamente o que actúan mal, yo me tengo que alejar. Es mi hermano, sí, pero la palabra de Dios me dice que me tengo que alejar para que yo lleve mi conducta conforme a la voluntad de Dios. Amén. Gloria a Dios, hermano. Voy a leer 1 Timoteo 3, 1 al 5, hermanos, para terminar. Si me acompañan ustedes, hermanos, para que nosotros
veamos, ¿verdad? Lo que también Pablo le decía a Timoteo, amén, dice la palabra del Señor, dice aquí, 1 Timoteo 3, 1 al 5, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, dice, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, en toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga un buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y lazo del diablo. Escucha bien. El último, ¿verdad? El 7. También es necesario que tenga buen testimonio. Amén. De los de afuera. ¿De quién nosotros tenemos que tener un buen testimonio, hermano? De los de afuera. La palabra, hermano, nos enseña a nosotros que nosotros tenemos que ser un buen ejemplo. Amén. Que nosotros tenemos que demostrar de verdad, hermanos, que somos fieles cristianos. Imagínense aquí, ¿verdad? Habla de los requisitos de un obispado, ¿verdad? Imagínense, yo no soy un obispo, pero aquí siguen los requisitos del diácono. Pero yo entro en el paquete como predicador de la palabra del Señor. Hay muchos requisitos por los cuales yo tengo que tener una conducta aceptable delante de Dios, porque si no, Dios me va a juzgar a mí. Dice ya el requisito de los diáconos, dice. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado. Si no son irreprensibles, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien a sus hijos en su casa, porque los que ejercen un buen diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Casi son las mismas características, hermano, que da Pablo a Timoteo y a Tito. Amén. Él, hermano, les pedía, hermano, requisitos muy importantes. Todos esos requisitos tenían que formar una conducta en ellos. Entonces, al igual que hoy en día, hermanos, nosotros como predicadores, nosotros que tenemos un privilegio, nosotros que asistimos a la iglesia, nosotros que nos llamamos cristianos, amén. ¿Cuántos somos cristianos, hermanos? Gloria a Dios, ¿verdad? Entonces, aquí, hermanos, la palabra nos enseña que nosotros tenemos que tener muchas cosas, muchos requisitos para ejercer una conducta digna delante de quienes, de los que están allá afuera. Porque ya usted, hermano, yo lo conozco, tal vez no bien, pero sé quién es usted. Sé, hermanos, hasta incluso dónde generalmente se sienta, amén. Pero aquel que está allá afuera no sabe qué es lo que viene usted a hacer aquí en la iglesia. Allá, hermanos, usted puede mostrar una conducta, ¿verdad?, diferente a lo que tiene que demostrar aquí. Y todos aquí podemos, como les dije, ¿verdad?, ponerle un 100 al hermano, hasta incluso una estrellita, ¿verdad?, como le hacen a los niños. Pero ¿qué hay de allá afuera? ¿O qué hay de lo que Dios piensa de nuestra conducta? ¿Será que estamos llegando a los 100 o de verdad estamos hasta abajo, verdad? Como cuando éramos niños en la escuela. Yo me acuerdo que hasta un maestro me agarró a cinchazo, porque de plano de que sí era muy rebelde o era muy molestón, no sé ni cómo expresar eso. Como les digo, nunca saqué buenas calificaciones con respecto a mi conducta, pero hoy en día yo lo que quiero es sacar una buena calificación, pero delante de Dios con mi conducta. Y yo sé que usted también lo quiere así, amén. Así que démosle gloria y honra a Dios, hermanos.
Ahí sí que Dios nos ayude, hermanos, a mejorar nuestra conducta. Amén. Yo creo que en la Biblia hay muchos ejemplos de cómo actuaron los varones de Dios, especialmente Jesús, ¿verdad, hermano? Que era recto e íntegro delante del Padre. Amén. Yo sé que a veces mucha gente dice, nosotros nunca vamos a llegar a ser como Jesús, pero la palabra de Dios dice que nosotros busquemos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, esa búsqueda es lo que está haciendo usted hoy en día. Venir aquí a la iglesia, a buscar la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque lo que quiere es cambiar su forma de ser, su conducta. ¿Y por qué lo hace? Porque usted es ejemplo allá afuera, delante de los otros. Amén. Así que Dios nos ayude, hermanos. Hasta aquí mi tiempo. Espero me haya dado a entender. Dios los bendiga a todos y le doy gracias a Dios por esta oportunidad que me dio de predicar.